Muy buenos días, mis apreciados y estimados hermanos. Dios les bendiga. Hoy compartiré con ustedes el estudio número 11 en la unidad 3. Su versículo clave se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 2. Y le decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Y se titula El gozo de ser discípulos. En la clase anterior vemos cómo Dios, a través de su Hijo Jesús, le confirió la autoridad a los discípulos. Un grupo de hombres que aceptaron el desafío sin importar el precio, para cumplir una misión importante: el poder de sanar enfermos, el poder de expulsar demonios y el poder de predicar la palabra. Ahora veremos la satisfacción de estos discípulos de haber aceptado ese gran desafío personal. El estudio menciona el gozo. Nos preguntamos, ¿el gozo será lo mismo que la felicidad? Mientras ustedes piensan en la respuesta, vamos a desarrollar nuestra clase. Tenemos como primer aspecto el gozo de ser enviado por Dios. Se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 1 al 2. Después de estas cosas, el Señor designó también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir, y les dijo: La mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Según los judíos, en la primera misión o desafío, el Señor envió solo 12 discípulos a predicar. Estaban siendo designados exclusivamente para cumplir una misión a Israel. Ahora, en esa segunda misión fue más desafiante porque fueron 70 para ir por todo el mundo. El número 70 refleja la idea judaica de la cantidad de naciones que había en el mundo. Vea Génesis capítulo 10. También Moisés nombró a 70 ancianos con el propósito de ayudarle a dirigir al pueblo de Israel. Vea Éxodo capítulo 18, versículo 19 y el capítulo 24 del 1 al 9. Viendo esa cantidad, cualquier persona pensaría que es un número suficiente para abarcar un trabajo o proyecto. Pero en el pasaje vemos todo lo contrario. Ahí el Señor menciona que el trabajo es mucho, pero los obreros son muy pocos. Como se observa, es lo que pasaba con los judíos. Había muchos religiosos cumpliendo literalmente lo que enseñaban los maestros de la ley. Pero realmente eran muy pocos que aplicaban la ley como debería ser. Y sobre todo, no cumplían en sí lo que el Señor Jesús demostraba con hechos palpables, con la acción. Demostraba la compasión con amor a su prójimo. Ayudaba a la gente con sus necesidades sin importar la clase social, si era amigo o enemigo, o su color de piel. Estas grandes cantidades de obreros solo vivían de la apariencia, pero lo que tenían que ser no lo estaban cumpliendo. Por eso, el Señor menciona que hay que orar al Padre para que envíe hombres que de verdad sienten la necesidad de servir, seguir el modelo dado por Él. Jesús advirtió que las oportunidades para satisfacer las necesidades humanas y llevar a la gente a su reino pueden ser desperdiciadas debido a la escasez de la mano de obra, y el rogar al Señor de la mies era necesaria, puesto que el trabajo delante de ellos era grande y no podía llevarse a cabo sin mucha oración. Específicamente, tenían que orar al Señor para hacer esa petición.
La verdad era necesaria invocar al Padre para que esos corazones se ablandaran ante el poder de Dios para ser usado en el servicio, puesto que humanamente no se lograría convencerlos para el llamamiento a trabajar en la obra. Es por esta razón el Señor ilustra esta situación por medio de la parábola del buen samaritano. Esta realidad no está fuera de contexto, puesto que muchas congregaciones actuales cuentan con una cantidad muy significativa de miembros. Y realmente el trabajo es muchísimo, pero tristemente trabajan las mismas personas. Y todavía faltan más colaboradores para poder cubrir totalmente las áreas. E igual manera, acudimos a la oración para que aumente los obreros. También observamos que son pocos los discípulos que sienten el gozo de trabajar en la obra. Son pocos los que sienten de verdad el llamamiento de llevar el evangelio, hacer misiones en los hospitales, en los barrios, ayudar a los enfermos y a los niños con mayor necesidad. Los pocos obreros que han aceptado o aceptan ese desafío de trabajar en la obra experimentan el regocijo que solo lo da el Espíritu Santo, que va más allá de la alegría o la felicidad de ser enviado, que es muy prolongado e inexplicable. Cuando presenta esas características, ese tipo de emoción especial no es terrenal, sino espiritual y dado por nuestro amado Dios. El segundo aspecto hace referencia al gozo de ver el poder de Dios en acción. Eso lo vamos a ver según el Evangelio, según San Lucas, capítulo 10, versículo 17 al 20. Regresaron los 70 con gozo, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Un siervo se regocija cuando es usado como instrumento útil para el Señor y su reino. Pero es mayor el gozo cuando logra ver el alcance del poder del Señor en el accionar, es decir, reflexionar sobre los resultados obtenidos con la ayuda del Señor en ese desafío. Como menciona el pasaje: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. En esa misión que tenemos, nuestro Señor nos envía preparados y nos da toda su protección para lo que vamos a enfrentar, que no es cualquier cosa fácil. Siendo el Hijo de Dios, conoce que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, como menciona en Efesios capítulo 6, versículo 12. Pero lo más importante es obtener la victoria en nombre de Jesús, ganar nuevas almas, nuevos discípulos que sean multiplicadores de la palabra, obteniendo como recompensa estar escrito en el libro de los cielos, como está plasmado en Lucas capítulo 10, versículo 20. En esta comisión, lo esencial para el discípulo no es haber vencido los espíritus malos, sino haber exaltado el poder de Dios y ser reconocido en el cielo, no en la tierra, puesto que todo lo que hagamos como cristianos o discípulos es para honrar al Padre y al Hijo. Y el tercer punto habla sobre el gozo de participar en el plan maestro de Dios. Eso está en Lucas capítulo 10, versículo 21 al 24. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó.
Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. En definitiva, es un privilegio para cualquier discípulo ser copartícipe en los planes del Gran Maestro. Primeramente, ser escogido, ser enviado y ser un testigo fiel en el trabajo. Suficientes razones para informar acerca del establecimiento del reino, con los frutos obtenidos gracias a un trabajo hecho en equipo, la poderosa Trinidad del Señor, y con todos los siervos o discípulos involucrados. En el pasaje vemos cómo el Señor Jesús exalta con regocijo el gran apoyo del Padre Celestial. Con la expresión de Jesús demuestra que no es necesario ver al Padre si teníamos en presencia al Hijo. Por ende, Dios se estaba revelando por medio de Jesús. También ese regocijo del Señor Jesús se extendió a los discípulos cuando dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 21, Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Muy cierta esa expresión, porque era un honor para los discípulos ser testigo y partícipe del plan de salvación y del diseño del reino. Como aplicación, no necesitamos grandes recursos materiales para hacer la obra misionera. Cuando Jesús envió a sus 12 discípulos a la misión, les ordenó que no llevaran absolutamente nada para que sus pertenencias no fuera un elemento perturbador o de amarre para cumplir con el objetivo principal, que es alcanzar las almas perdidas para Cristo. Actualmente buscamos todas las excusas para no cumplir con el mandato que nos dejó. Somos samaritanos modernos. ¿Quién es el prójimo del samaritano actual? No hay muchos cambios entre el tiempo de Jesús y el nuestro. Las necesidades siguen siendo las mismas. Todavía tenemos enfermos, prisioneros, enfermedades contagiosas, todas estas situaciones y necesidades que nos llevan a depender del poder de nuestro Señor Jesús. Por nuestro prójimo y por todas las situaciones adversas del mundo, vamos a comprometernos con la obra para poder sentir el regocijo de haber servido y ganar nuestra corona de servicio en el reino celestial. Hemos dejado una pregunta al comienzo de la clase sobre el gozo y la felicidad. ¿Cuál es su respuesta? Después de cada aspecto desarrollado, espero que se hayan dado cuenta que el gozo lo da el Espíritu Santo, que es una emoción duradera cuando honramos a nuestro Dios con el trabajo que nos dejó a través de su Hijo. Anímense, queda mucho por hacer, muchísimo por hacer, mis hermanos. Le invito a aceptar y a comprometerse con la obra. Dios les bendiga. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla. Y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad
me impacta.